El dirigente opositor asegura en la Embajada de España en Caracas, escoltado por la Policía Nacional, que su liberación solo fue un primer paso que tendrá consecuencias. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, refugiado en dependencias diplomáticas españolas desde hace 2 días, desafió este jueves a Nicolás Maduro anunciando una quiebra del estamento militar y nuevos levantamientos de las Fuerzas Armadas. Nuestro llamado es a todos los militares, todos los civiles, para que contribuyamos con nuestra responsabilidad a contribuir con el cese de la usurpación. Claro que van a venir más movimientos del sector militar. Esta dictadura se va a acabar, aseguró el político a los medios de comunicación escoltado por agentes de la Policía Nacional Española, en la puerta de la residencia del embajador español, Jesús Silva. López decidió pronunciarse 2 horas después de conocerse la orden de detención emitida por la justicia venezolana, que instó al Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, a capturarle y enviarle a la cárcel de Ramo Verde para terminar de cumplir una condena de 13 años. El político fue liberado la madrugada del pasado martes de su arresto domiciliario por un operativo liderado por Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo reconocido como mandatario legítimo por más de 50 países, con el respaldo de un grupo de uniformados. Horas después, ante el éxito incierto de este movimiento, optó por pedir protección en la Embajada de Chile, desde donde más tarde, alrededor de las 7, se trasladó a la misión española junto a su esposa, Lilian Tintori, y a su hija menor. El embajador Silva se reunió este jueves con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, para analizar la situación. El gobierno, que descarta la entrega de López, y recuerda que sus sedes diplomáticas gozan de inmunidad e inviolabilidad, confía en que las relaciones bilaterales no se vean afectadas pese a los últimos acontecimientos. Durante más de 3 semanas tuve reuniones en casa en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes. Allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas y de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación, y yo le puedo decir que lo que comenzó es un proceso que es irreversible, señaló López, quien agregó que no quiere volver a prisión aunque no le tenga miedo. Según su versión, lo que sucedió el martes fue solo el primer paso de una fase que ya está en marcha y que no tiene vuelta atrás, a pesar de que los resultados demostraron un error de cálculo de los tiempos, y probablemente una excesiva confianza en la reacción de los militares. Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso. Esa que se abrió se va a convertir en una grieta aún más grande y van a terminar de romper el dique. Yo he pasado en los últimos 5 años compartiendo con militares y policías. El martes había mucha gente en conocimiento de lo que allí estaba planteado, y siempre se planteó como un primer paso, nunca se planteó como el paso definitivo. El exalcalde de Chacao, uno de los municipios de Caracas, llevaba casi 2 años en arresto domiciliario después de pasar más de 3 en prisión. Un primer paso que tuvo un impacto y lo va a tener, continuó. Símbolo de la oposición al chavismo y dirigente del mismo partido de Guaidó, Voluntad Popular, López cree que el 30 de abril los ciudadanos empezaron a perderle el miedo al régimen. Y aunque reconoce que no ocurrió lo que se esperaba, considera que eso no debe alentar el desánimo. A los venezolanos que hoy han perdido la esperanza yo les digo que eso es lo único que no podemos perder. La comunidad internacional no nos va a dejar solos, afirmó. Nosotros no vamos a parar. Nicolás Maduro amenaza castigar con cárcel la rebelión militar. No me va a temblar el pulso, cuando la justicia lo ordene, de meter tras las rejas a los responsables de este golpe criminal, dijo Maduro ante seguidores tras varias horas de caos en las principales avenidas de Caracas. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que no dudará en encarcelar a los implicados en una sublevación militar liderada por el opositor Juan Guaidó. No me va a temblar el pulso, cuando la justicia lo ordene, de meter tras las rejas a los responsables de este golpe criminal,
dijo Maduro ante miles de seguidores en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores. En tanto, militares y manifestantes opositores se enfrentaron al este de Caracas, en el marco de movilizaciones convocadas por Guaidó. Los choques se iniciaron cuando decenas de opositores intentaron bloquear una neurálgica autopista, y lanzaron piedras y cócteles Molotov hacia el interior de una base aérea, donde el martes un grupo de uniformados se sublevó contra el presidente Nicolás Maduro. Desde el destacamento, efectivos de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes encapuchados, que formaban parte de una marcha de cientos de personas. En paralelo, el opositor venezolano Juan Guaidó recibió ayer el respaldo de miles de seguidores en las calles, pese al fracaso del alzamiento militar que lideró contra el presidente Nicolás Maduro, quien prometió responder con mano dura. Una enorme multitud atendió en Caracas el llamado de Guaidó para exigir que Maduro cese la usurpación del poder, en medio de la peor crisis socioeconómica de Venezuela. De todas maneras, la marcha no logró ser la más grande en la historia del país como se había propuesto el opositor, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países. Las protestas degeneraron en disturbios en varias zonas de la capital, con saldo de al menos 27 heridos, 1 de bala, según servicios de salud. La oposición reportó 78 lesionados en todo el país. Minutos después de que soldados valientes se pusieran del lado del pueblo, todos los soldados vieron el respaldo contundente del pueblo que los va a acompañar, dijo Guaidó ante sus seguidores, recordando que miles se habían volcado el martes para respaldar la rebelión. El opositor encabezó la sublevación de un grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas. No me va a temblar el pulso cuando la justicia lo ordene, de meter tras las rejas a los responsables de este golpe criminal, amenazó Maduro durante una masiva movilización en el centro de Caracas por el Día del Trabajador, que celebró el fracaso del alzamiento. La escalada del martes avivó también las tensiones entre Washington y Moscú, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusara a su par ruso, Sergei Lavrov, de desestabilizar a Venezuela con su apoyo a Maduro, en conversación telefónica. Lavrov denunció en tanto una influencia destructiva de la Casa Blanca, luego de que este miércoles Pompeo reiterara que una acción militar es posible en Venezuela. Más calle. Aunque Guaidó llamó a la Fuerza Armada a sumarse al levantamiento, la cúpula militar reiteró lealtad a Maduro, y 25 insurrectos terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Brasil. También se asiló en la legación de España Leopoldo López, liberado por los rebeldes de su prisión domiciliaria y con quien Guaidó lideró la sublevación. Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad. El régimen va a tratar de acentuar la represión, de perseguirme, advirtió Guaidó. La oficialista Asamblea Constituyente ya lo despojó de su inmunidad legislativa. Lo que estamos viviendo es un infierno. Tengo fe en que el pueblo en la calle va a lograr que la olla reviente, dijo Evelinda Villalobos, de 58 años, habitante de Zulia. En un ambiente festivo y con la consigna de no pasarán, los chavistas celebraron el fracaso de la insurrección. No es la primera, ni será la última vez que la oligarquía financiada y apoyada por el imperialismo yanqui tratará de mermar las esperanzas de un pueblo que decidió ser libre, expresó Balmore Rodríguez. Militares. El árbitro Maduro aseguró que el golpe fue dirigido por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que sostiene que encarcelar a Guaidó sería el último error de la dictadura. Tras la sublevación, Washington advirtió al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que está ante la última oportunidad de romper con Maduro. Según la Casa Blanca, Padrino se había comprometido a apoyar el derrocamiento del mandatario, quien estaba listo para huir a Cuba. Jamás me rendiré al imperialismo, respondió el gobernante socialista ayer miércoles. Falta estrategia clara para Michael Shifter,
de diálogo interamericano, las amenazas de funcionarios estadounidenses contra Maduro forman parte de una política que parece haber sido elaborada más por deseos que por una estrategia clara. El politólogo Luis Salamanca estima que Maduro y Guaidó entraron en una disputa por el respaldo de los militares, pilares del mandatario, a quienes según expertos les ha otorgado amplio poder político y económico. Por eso, dijo, no ayudan y muchas veces son contraproducentes para una transición. Algunos han sido ganados por Guaidó, pero los jerarcas siguen del lado del gobierno, expresó el analista. Ni Maduro ni la oposición están en una posición fortalecida. Maduro hará todo para permanecer en el poder, y la oposición hará todo para mantener la presión bajo el liderazgo de Guaidó. Pero el árbitro final serán las Fuerzas Armadas, subrayó Sifter. Guaidó se proclamó presidente encargado el 23 de enero, luego de que el legislativo, de mayoría opositora, declarara usurpador a Maduro por reelegirse en comicios fraudulentos.